Evangelio de San Juan, capítulo 1. Ustedes saben que hemos estado últimamente estudiando el proceso de un discípulo de Cristo. La idea es entender qué es una persona que sigue a Cristo. Hablábamos de que se requiere una disciplina para seguir a Cristo. Bueno, nos acompaña Grecia, que lleva una disciplina de gimnasia. Y esta chava es perrona, le da bien duro, se ha esforzado como loca. Yo le he visto ahí entrenando y de repente le pasó algo en su rodilla y no pudo ir a competir. Pero Dios tenía un plan, porque está aquí hoy. Yo sí creo que Dios tiene un plan. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Randy también fue para hacer puras vergüenzas. Se lesionó la pata, una se lesiona la pata, la otra la rodilla, y los dos iban por medallas, se los aseguro. Pero Dios sabe lo que está haciendo con la gente y sabe cómo trabaja con nosotros. Pero para practicar alguna disciplina se requiere constancia, esfuerzo. Se requiere seguir cierta metodología. Y bueno, déjame decirte que para ser un discípulo y llevar la disciplina de Cristo, si creen que hacer taekwondo, gimnasia, karate o alguna otra disciplina deportiva requiere disciplina, seguir a Cristo requiere más. O sea, es mucho más estricta la disciplina. Porque no nada más se desarrolla la disciplina unos ratos del día, es todos los días, a cada hora, en todo momento, en todo lugar. Y lo cierto es que al ir estudiando la Biblia, tal vez ha habido un poquito de changos. Pues es que está re difícil. Es que no sé si puedo. Es que no sé si la voy a armar, porque yo estoy chavo y me quiero divertir. Nadie dijo que no te puedes divertir. Nada más hay que saberse divertir. Se puede uno divertir sin ser animal. Puede uno divertirse sanamente. Puede uno encontrar maneras de vivir acorde a lo que Dios marcó. Y déjame decirte que son mucho mejores. Y para consuelo de todos nosotros, hoy vamos a estudiar a mi héroe bíblico. Después de Cristo, obviamente, mi favorito es Pedro. Y quiero hablarles hoy acerca de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro a mí me dio esperanzas de que yo podía seguir a Cristo. Y hoy van a recibir esperanzas y espero que estén todos atentos. ¿Sí saben quién es Pedro, no? ¿No lo saben? Pedro es uno de los que después fue estaba esperando que alguien me dijera el primer papa. Pero no fue el primer papa. De hecho, así no funcionó. Literalmente Pedro fue un apóstol que se dedicó a servir al Señor cuando estaba Cristo aquí, y que cuando Cristo ascendió a su gloria, Él continuó la chamba. Era un trabajo arduo que hacer Pedro. Y bueno, hoy les quiero hablar acerca de él. Pero vamos a ver desde su inicio hasta su final, y lo vamos a ver así como corriendo, para poder sacar una enseñanza para nuestra vida. Juan capítulo 1, versículo 35. ¿Cómo inició el caminar de Pedro? Vamos a tratar de tomar esperanza en el testimonio de Pedro para que podamos nosotros armarla en la vida también. Si ya están listos, acompáñenme, ya que yo voy a estar de pie 3 horas. No es cierto. Hoy va a ser cortito. Nomás pónganse de pie y vamos a orar. Dice la hermana 2 horas y media. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. No se preocupen, no son 3 horas. Son 4. No es cierto. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Hay alguna persona aquí que ha tenido en su mente, siendo honesto, como el decir, su máquina, es que esto de seguir a Dios creo que es un poquito complicado, creo que se me está dificultando? ¿Hay alguien que pueda ser honesto y diga yo, sale, Víctor, entonces vamos a hacer algo? Puedes orar, brother, y pedirle a Dios que nos ayude, que te ayude a captar, brother. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradezco que estás conmigo, porque
poco a poco he podido sentir el cambio. En las últimas veces me cuesta mucho aceptar todo lo que tú me dices, Padre, y seguir tu palabra al pie de la letra, porque pues he estado acostumbrado a una vida que cultura no era buena, llena de enojos, impulsivos, ¿verdad? Pero te doy gracias porque poco a poco he podido estar cambiando todo eso. Todo ese episodio que llevaba por el que me lo has estado quitando. Y yo sé que me falta un largo. Creo que va a pasar el camino. Porque siempre se me calma cuando estoy con mi pastor. Al orarle, al hablarle, siento una calma en mi imaginarme. Y te agradezco por todo eso, por todo lo que me has dado a pesar de que no me lo merecí ni me lo merezco. Muchas gracias, Padre. Todo esto se lo agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos, si hay complicaciones para seguir a Jesús, para ser un discípulo, no eres el primero. Hoy vamos a ver al más grande cristiano según mi microscopio que ha habido. Algunos dicen que es Pablo, pues yo digo que es Pedro. Pero eso ya es independiente, eso da igual, es mi opinión. Pero vamos a ver al hombre, para mi opinión, más aferrado, más entregado, echándole las ganas. Pero también vamos a ver que se le complicó varias veces. Así que Javier, si tú estás con que voy a empezar, pero no sé si voy a poder, bienvenido a la realidad. Juan capítulo 1, versículo 35, 42. Después de que lo leamos, van a poder tomar su lugar. Juan, ya mi Biblia al aire lo movió. Juan capítulo 1, versículo 35, dice así. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por ahí. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Viéndoles Jesús que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista, que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Versículo 41. Este es el comienzo de todo su peregrinar de Pedro. Su peregrinar de Pedro terminó en una cruz de cabeza en Roma por su fe en Cristo. Pero aquí empezó. Andrés, que había estado con Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Pueden tomar su lugar. Esto es el inicio de la vida de Pedro como un discípulo de Cristo. ¿Cómo empezó Pedro, chavos? Empezó de una manera pues muy común y corriente, como la mayoría de los que estamos aquí. Su hermano Andrés fue y le dijo: oye, no inventes, ya encontramos al maestro, ven, acompáñame. Básicamente fue lo que hicieron algunos de ustedes. Le llamaron a un amigo, a una amiga, le dijeron: oye, no inventes, te invito a la roca para que conozcas a Cristo. A lo mejor te dijo Erika: oye, Denny, ven, acompáñame. O sea, así empezamos. Muchos simplemente empezamos porque hubo otro chismoso que ya había encontrado algo, como a lo mejor el chismoso más gordo de la roca, y le llama hasta Tabasco a su amigo y le dice: oye, vente para acá, ya encontré al maestro. Y dice Javier: ¿cómo así? En serio, vente para acá. Y el chismoso, pues que viene. Así iniciamos todos.
La gran mayoría, algunos tal vez por un accidente o alguna complicación, pero gran mayoría de los que somos común y corriente empezamos a hacer esto. Alguien dijo, ya lo encontré al maestro, vino, y ahora déjame decirte que su encuentro de Pedro estuvo bien raro. Imagínate que llegas por primera vez a ver a alguien que te dijeron que ese es el Mesías, llegas y lo estás viendo, y de repente está hablando y se te queda viendo y te dice, oye, Raimundo, tú te vas a llamar Pánfilo. O sea, espera, ¿qué te pasa? Yo me llamo Raimundo. No, o sea, Jesús se lo quedó viendo a Simón, se lo queda viendo y dice, Simón, tú te vas a llamar Cefas. O sea, dice uno, ¿qué le pasa? Pues creo que era de La Roca el Señor, porque ponía apodos luego. O sea, veía a alguien y ya sale, tú eres el Stitch, no, aquí le pusimos, tú eres Grinch. Y vimos por ahí a otro y le dijimos, vimos a uno y dijimos, oh, tú eres Oscar, eres listo, pero eres un don nadie. Vimos al espantatiburones. O sea, básicamente el caminar con Cristo es raro. El primer encuentro con Él le cambia el nombre. Después váyanse un poquito más, no les quiero entrar devoradamente, dice Mateo capítulo 4. Después de que la primera vez que ve a Pedro, le dice, Pedro, digo, Simón, tú te vas a llamar Cefas. El segundo encuentro con Él está en Mateo capítulo 4. Capítulo 4, versículo 17. Jesús no hace las cosas por casualidad o por coincidencia. Si tú piensas que estás hoy aquí sentada, o estás aquí sentado, o estás aquí sentado por casualidad, porque se te echó la gana de venir, no hay coincidencias con Dios. Dios sabe exactamente el momento, exactamente el lugar, y Él sabe cómo y en qué momento llegar y tocar a tu vida. El primer encuentro fue, alguien lo llevó, y de repente un día, Mateo capítulo 4, dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ya encontramos a Jesús predicando, y está diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado, ese era su apodo, porque Cefas en griego significa piedra. Piedra en español es Pedro. Entonces, o sea, imagínate qué gandalla apodo le puso. A ti te vamos a llamar la piedra. ¿Ahora qué? O sea, yo me llamo Simón, tengo un nombre de pila. No, pues a ti tú te vas a llamar piedra. Porque era bien piedra. Y ahorita van a ver. O sea, su proceso de su vida de Pedro es que era bien piedra. Y le dice, se ve que antes ya había encontrado, antes de ese suceso, ya le había dicho, tú vas a ser llamado Pedro, porque lo encontramos aquí diciéndole, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. ¿Creen que por casualidad Jesús caminó por el mar al lado de ahí donde iban a estar Simón y Andrés? No, ya lo había conocido. Entonces en otra ocasión dijo, voy a caminar por donde estaban esos dos que un día van a ser apóstoles. Y andaban caminando, como que haciéndose que el que no sabía lo que estaba haciendo, pero siempre sabía lo que estaba haciendo. Y va caminando y se los encuentra. Y dice en el versículo 18 que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Segundo encuentro más raro. Ya se los dije la otra vez. Ahora imagínate que la primera vez que te encuentras, alguien te dice, tú te llamas Simón, pero no, tú te vas a llamar Piedra. La segunda vez que se lo encuentra, le dice, oye Piedra, ¿qué le pasa? Oye Piedra, sígueme y vamos a pescar hombres. O sea, yo le digo, ¿ahora qué? Si alguien me dijera, oye, vamos a pescar hombres, no manches, no me traen a la reversa, cálmate. O sea, si alguien a mí hoy me dijera, vamos a pescar hombres, estaría como medio raro. Leemos la Biblia y lo vemos bien espiritual y decimos, oh, no, sí. Te puedo decir que Pedro no sabía ni de lo que estaba hablando.
vamos a pescar hombres. Pero su segundo encuentro fue ese. Ahora les puedo decir que Pedro no lo siguió, porque si no encontrarías, o sea, empezó a caminar con él, sí, un ratito tal vez, pero después se regresó a lo suyo otra vez. ¿Cómo lo sabemos? Por el texto que sigue. Vean en su Biblia ahora Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4 encontramos el tercer encuentro cercano del tercer tipo. Dice en el capítulo 4, versículo 39. Es más, desde el 38. Entonces, ¿ya lo tienen todos? Lucas. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? El lugar donde leían el Antiguo Testamento. Se levanta Jesús después de haber leído en la sinagoga y se sale. Y salió de la sinagoga y entró en casa de... ¿Quién es Simón? Entró en la casa del Piedra, de Cefas. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose al instante, le servía. Tercer encuentro con Jesús. Jesús le hace una maldad a Pedro y le sana a su suegra. O sea, Pedro ya estaba feliz que ya no iba a tener suegra. Y de repente, no es cierto, no le hizo una maldad, pero podría ser. Le sana a su suegra que tiene fiebre. Tercera vez que se encuentra Piedra con Jesús, Jesús le sana a su suegra. Y se para la suegrita linda y empieza a preparar de comer y se pone a servirles. Como la mía, una suegra bien chida. Ahí está mi suegrita. Suegrita, Dios me bendiga. Se levantó la suegra y se puso a servirle a Pedro. Interesante que la esposa no estaba sirviendo. Se levantó la suegra. Las suegras son perronas, ¿eh? Entonces, pueden ser puntos. Entonces, tercer encuentro con Jesús, le hace un milagro. Pero déjame decirte que ni aún ahí Pedro ya está siguiendo a Jesús bien. Quiero parar un momento y preguntarte, ¿cuántos encuentros has tenido con Jesús? Tal vez tu primer encuentro fue de niño y decías, ay Dios, yo te amo, y le hablabas a Papito Dios y tal vez hacías oración. No lo sé. O a lo mejor tu primer encuentro fue que andabas en tu vida común y corriente y alguien llegó y te dijo, oye, te invito a conocer de Dios. Y fuiste. Pero no pegó. Pasaron y de repente hay hermanos que me dicen, no inventes, después de 5 años me vuelve a encontrar a alguien y me dice, oye, necesitas a Dios. No inventes, Dios me está buscando. Oye, no inventes, me encerraron en la playa de Mérida y llegó ahí alguien y me habló. Tercer encuentro con Dios. O sea, no sé si me están entendiendo. Los encuentros con Dios no son coincidenciales. Se llaman diosidencias, no coincidencias. Tercer encuentro, le sana a su suegra. A veces Dios hasta ya nos hizo un milagro. A veces teníamos una bronca, ay Dios, por favor, ayúdame, Señor. El Señor dice, va. Y te arregla tu bronca. Y dices, ay, qué padre. Y por un ratito estás emocionado, ay, Dios es bien buena onda. Y hasta le dices a tus amigos, no inventes, Dios me ayudó. No iba yo a entrar a la universidad y le pedí a Dios y me ayudó con mi examen. Y ni estudié. O sea, dices, bueno, está bien, si eso es lo que tú dices, está bien, te creo. Y Dios me ayudó y Dios me hizo el paro. Y Dios, nos decía Ángel esta semana, Dios me echó la mano. Está padre. Cuarto encuentro con Jesús. Ahora subiría en Lucas, pero ahora váyanse al capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1. Quiere decir que Pedro ya conocía o ya sabía o tenía una idea de Jesús. Ya sabía que le había puesto un apodo, el Piedra. Ya sabía que le había dicho, sígueme y vamos a pescar hombres. Ya sabía que sí hacía milagritos porque les habló a su suegra. Y hoy es la hora de la verdad. Y tal vez hoy sea tu hora de la verdad. Tal vez ya has tenido algunos encuentros con Dios y tal vez hoy sea el bueno. Que llega el día en que llega el bueno. El momento en el que ahora sí me cayó el 20.
Capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Imagínate la escena, está Jesús frente a un lago de Genesaret y la gente está ahí tratando de escuchar y no se oye porque está todo el mundo. Entonces, como Jesús ve que hay tanta gente, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. ¿Alguno de aquí ha sido pescador con redes en el mar? ¿Tú sí? ¿Tú qué no has hecho, chava? Ah, tu papá es pescador. ¿Cuándo se lavan las redes? Pues, cada vez que terminas de pescar. Ahí está, eso quería yo. Las redes se lavan cuando terminas de pescar. Entonces, ¿qué había pasado con estos pescadores? Ya terminaron de pescar. Ok, capítulo 5, seguimos la lectura. Dice, habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era del Peter Parker, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. ¿Verdad? ¿Por qué dice le rogó? Sí, para que le ruegues a alguien, es porque dice, no, o sea, es que la verdad estoy re cansado. Toda la noche estuvimos chambeando. No inventes, Señor, perdóname, pero o sea, mírame, estoy cansado. Y ni uno de los hermanos me invita a un vaso de agua. Pero estoy cansado. Es un mensaje subliminal. Y dice, y tengo sed. Y de repente estoy lavando mi red porque ya acabé, Señor. Y el Señor dice, mira, piedra, no sea tan piedra, y muévelo un poquito para allá con tu barca. Muévelo un poquito para adentro. Y le rogó que moviera su barca hacia adentro. Le rogó que se apartase de tierra un poco. Ahora, ¿quién ha estado en un barquito? Si tú pones un bote ahí alejado de la tierra, así como lo estacionas como un bochito, se queda quieto, ¿verdad? Y no se mueve porque te remaste para allá. Entonces ya que estás como de aquí a la pared de allá, tu barquita la estacionas, te pones freno de mano y ya no se mueve, ¿verdad? No, está dando para acá y el oleaje lo mueve para allá y de repente empieza a dar vueltas. Ok, entonces ahora nos encontramos a Piedra con sus remos adentro de la barca y está controlando la barca. Porque el maestro está predicando y el maestro ya, les garantizo que se echaba prédicas largas. Porque ustedes van a ver en la Biblia que las mamás mandaban a los niños con su lunch 5 panes y 2 peces en una ocasión, porque se tardaba. Entonces aguanten. Entonces estaba en la barca controlando no sé cuánto tiempo, controlando la barquita, porque la barquita se empieza a dar vuelta para acá y el maestro está predicando a esta multitud y la barquita se empieza a mover. Está ahí controlando con los remos la barca para regresarla para acá, porque el maestro de repente ya está predicando a los peces y lo regresa. Sale, sigan. Entonces dice el pasaje, capítulo 5. Y entrando en la barca, la cual era de Simón, ya lo leímos, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Así que si tú pensabas que no es cierto, o sea, el Señor no era tan mala onda. Cuando la barca se movía, Él se movía para que pudiera, si la barca se movía, Él se movía para acá. No, dice que el Señor se sentó. Entonces, si la barca se está yendo para acá, les garantizo que Pedro está teniendo que menearlo para que regrese para allá. Porque dice el pasaje que el Señor está sentado en la barca. Seguimos. Dice, no hay que mala onda, ¿no? No hay mala onda. Pero el Señor, cuando vas a hacer algo para Él en algún tiempo, te pone a prueba con cosas chiquitas. Sí, cosas chiquitas. No puedes hacer, si no puedes controlar una barca, no me vas a servir para ir a pescar ropas. En buena onda. Seguimos. Cuando terminó de hablar,
Y yo creo que lo que sienten muchos de ustedes cuando ya está terminando la predica, ¡ah, ya terminó de hablar! Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: muchas gracias, Simón, eres bien buena onda. ¿Qué tal que vamos, te invito a mi casa y vamos a comer? ¿Así dice? Ahí ven el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: oye, amigo, déjame darte una propina porque eres bien buena onda. ¿No? Cuando terminó de hablar, dijo Simón: ponga mar dentro. O sea, rema, le dijo. No manches, Señor, toda la noche pescando. Ahora me dices que controle 3 horas la predicación en mi barca y ahora todavía encima. Cuando terminó de hablar, dijo: ponga mar adentro y echad nuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado. Con mucho respeto, ¿no? Pues ya oyó la prédica, probablemente ya estaba chillando después de la prédica, está bien tocado, y termina y está cansado y tocado y chillado. Y el Señor le dice: ahora rémale para adentro, mijo. Y le dice, yo me lo imagino a Pedro así como diciendo: maestro, mira, toda la noche ya estuvimos pescando y no hay nada. Tal vez lo pensó, pero pues aunque lo haya pensado, el Señor sabía las pensamientos. Son las 12 del día, llevas desde las 6 predicando, Señor. ¿No soy pescador y tu carpintería? Tú te dedicas a la carpintería. Yo soy pescador, a esta hora no se pesca. Porque los peces bajan un poquito por el calor del agua de encima y se van a donde está más fresco. A lo mejor en su mente empezó a dar vueltas y de repente: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero ahí viene el momento de la verdad. Léanlo todos conmigo. Mas en tu palabra echaré la carne. Ya llevaba tiempo tratando y tratando y tratando y ni was, nada, nothing. Y de repente familia le dice: Señor, métete para allá, echa tu red otra vez. Ok, Señor, solo porque tú lo dices. Esa es su respuesta, en otras palabras. Mas en tu palabra echaré la red. Hoy día no decimos eso, hoy diríamos: pues no más porque tú lo dices, porque si me dijera otro no iría, pero va, Señor. Bueno, verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Por qué se rompía? ¡Qué pesa! Están tratando de sacarla y se está desgarrando la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. ¿Para qué es llenar una barca? Se van 28 días mar adentro para traerse unos cuantos. No llenan la barca. O sea, esto está lleno. ¿Sabes qué tan lleno? De tal manera que se hundían. ¿Sabes cuánto pescado tenían en su barca? La llenaron y la llenaron y la llenaron, que la barca empezó a hundirse del peso. Y ahora ya quieren remar y el agua se quiere meter. Sale, seguimos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El cuarto encuentro con Jesús fue la vencida para él. Se llenan las barcas y cuando ya se llenó la barca, de plano, en la barca está Jesús. De plano, hermano, Pedro de plano se cae de rodillas y dice: Señor, que me acerques, apártate de mí, porque yo sí estoy pero bien mal, soy bien pecador, híjole. Y no lo quiere ver y dice: Señor, apártate de mí. Voy a platicar una anécdota bien rara. Esta me pasó a mí, bien rara. Estaba yo pescando en una ocasión con unos hermanos.
Y digo, y esto fue un pez. Más quiero que veas lo que pasaría con muchos peces para alguien que se dedica a pescar. Yo no soy pescador. En serio, yo no me dedico a la pesca, me aburro de pescar. Eso está bien. O sea, neta que no es lo mío. Si yo hasta para ir a comer a la casa de alguien me puedo sentar y comemos y hablamos 10 minutos, 15 minutos, ya me quiero parar, ya me quiero ir. No me gusta estar sentado. Siento que pierdo el tiempo. Es valioso. No puedo estar ahí sentado así me siento. No, mala onda. Fui a hiperactivo. Soy como un perro chihuahua o un sabueso, no sé. No puedo estar echadote como sale. El punto, chavos, es de que estábamos pescando en una ocasión que no me gusta pescar. Me llevaron a pescar unos hermanos. Y me dice, ya habíamos remado todo el año y no había nada. Honestamente, hermano, yo ya estaba harto de estar en esa barquita. En serio. Ellos bien felices cada... O sea, yo estaba como chango, y estos felices echando para allá y echando para allá. Y yo nomás estoy sentado y tengo mi caña, pero no es lo mío. Honestamente, yo empecé a orar a Dios, perdiendo tiempo aquí. Yo quiero hacer otra cosa. En serio, no les miento. Hermano, en la Biblia que esto pasó. De momento, volteo y veo hacia una zona del laguito. Y así como si acá en mi corazón me llegara así como clarito, no sé, hablé así como por inercia. Y que le digo, oye, Sean, estábamos en Gringolandia, echa tu caña por allá. Ahí está el pez. Me caí, así bien raro. Está el remedio, tú no sabes de pescar. Echa tu caña para allá, le dije. Y empezaron su grito ahí en la barca, los dos bien emocionados. Yo no estoy viendo tan feliz. Y están jalando. Ahora sí están jalando. Sacaron un pez, allá en Estados Unidos se llama pez, como una bocota, que es el pez más chido que les gusta pescar a los pescadores. ¡Ah! Lo sacan y no, y primero estaban bien felices. No inventes, lo sacan, le sacan la mano. No inventes, ven los colores porque tienen colores bien chidos. No inventes, lo ponen ahí. Y de repente se queda. Oye, ¿cómo sabes que el pez estaba ahí? Tenía yo ganas de hacerme aquí el sabroso, ¿no? Y decirle lo que pasa. Pero no lo hice. Solo le dije, mira, no sé Esteban, pero estaba yo harto de estar aquí. Y la verdad es que yo dije, Señor, ¿qué haré? Y de momento sentí que allá estaba. Pues déjame decirte que hasta el día de hoy, esos dos hermanos platican de esa ocasión. No, el hermano Natal nos dijo dónde estaba el pez. Y llevábamos horas pescando y él nomás dijo, échale para allá, y de allá cayó. No, el hermano aquí nos saca onda. De hecho, ese hermano hasta dejó su chamba y todo está trabajando en el orfanatorio en Perú. Es ese hermano. No es por el pez, es porque Dios lo llamó. Pero nomás estoy diciendo que eso pasó. Ahora, déjame decirte, imagínate que eres pescador y estás en tu barco, pescador jefe, don Leo, él sí es pescador, pero perrón. Y que de repente el maestro está en tu barca y se llenan las redes y saca, primero estás todo feliz, pero de repente es como, Pedro le cae en mí, a su máquina. El que está aquí conmigo sabía dónde estaban los peces, sabe lo que he estado haciendo. Su máquina ya sabe a qué vieja le eché. Su máquina ya sabe mi adultez, híjole, ya sabe lo que me robé la semana pasada. Su máquina, él sabe dónde estaba yo anoche. Su máquina, yo creo que Pedro empezó a darle vuelta y por eso dice, cayó de rodillas y dijo, apártate de mí que soy pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él. Hermanos, a partir de ese momento que Pedro reconoció que era pecador, ¿dónde está Isidro? El Espíritu Santo empezó a trabajar ahí. Cuando él reconoció
se postran, y cuando se postra arrepentido de sus pecados, Jesús ya no le dice, sígueme y te haré pescador. A ver, lean qué le dice. A la cuenta de 3 lo leen todos. 2, 3. ¿Cómo dice? 2, 3. Nada, sale Normita. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No le dijo, ven en pos de mí, te haré pescador de hombres. Le dice, no temas. Le afirma desde ahorita, como ya te postraste, como ya reconociste tu pecado, desde ahorita vas a ser pescador de hombres. Ya no es una opción, ya es una afirmación. Jesús está diciendo, tu vida ya te la cambié. Tus metas van a cambiar, tus objetivos van a cambiar. Tu visión de la vida va a cambiar ya, desde ahorita, ya. Desde ahora, ya no tengas miedo, vas a pescar. Y Pedro de repente, pues yo creo que dijo, o sea, sí, pues Señor, ya si tú lo dices, pues eso hago, no me vais a hundir la barca. Señor, lo que tú digas está chido. Sí, Señor, voy a ser pescador de hombres. Así dices, así sola. Ya me lo imagino a Pedro, o sea, como dice, sí, Señor, sí, todo bien. ¿Alguna otra cosa que quiera que vogue más para allá? ¿Quieres que saquemos otra barca? Pedro está dispuesto. Eso es lo que le pasa a una persona que tiene un encuentro real con Dios. No está diciendo, no me digas, otra vez, tenemos que dejar, no, yo no quiero ir para allá, O sea, y la mayoría de la gente que le hablas de Dios ponen excusas. Oigan, hay que leer la Biblia. Me da flojera. No has tenido un encuentro con Dios. Porque el que tiene un encuentro con Dios dice, no agarro una Biblia. No, tú ya lee, está bien. ¿Por qué? Porque ya tuvo un encuentro con Dios. Y Dios hasta te afirma, no temas. Ya desde aquí en adelante tú ya eres pescador. Tú ya eres de la banda. Ya eres de la roca. Dice el hermano Valentín. Amén. Sale, chavos. Vámonos entonces. Solo quería que vieran el inicio de él. ¿En qué proceso estás? ¿Cuántos encuentros has tenido con Jesús? ¿Cuántas veces te ha hablado? ¿Estás en tu primero, segundo, tercero, cuarto? Yo no sé cuántas veces más te va a llamar, pero en la Biblia encontramos que a algunos les habló una vez, a Pedro le habló 4. Si Pedro no hubiera hecho, yo creo, caso en esta cuarta, next, el que sigue. Entonces, a partir de ahí, déjeme decir que Jesús vio a un hombre con ganas de servir. Jesús ve a un hombre dispuesto a dejar todo para ser un discípulo. Y quiero hablarles hoy, y vamos a tener que ser bien rápido, porque tengo 10 puntos para media hora. Porque no he empezado la prédica, esto es la introducción. Pero ustedes aguanten la presión, porque trajeron sus 5 panes y 2 peces, ¿no? Para que aguanten la prédica. Sale, abren su Biblia de volada en Mateo capítulo 14. Les voy a enseñar unos incidentes que le ocurren a un discípulo verdadero de Cristo. Mateo, un discípulo de Cristo, pasa por incidentes pesados, pasa por ocasiones en las que la gente que lo ve lo va a juzgar, lo va a criticar. Es más, todo lo que yo les voy a decir hoy, yo antes de predicar la palabra, hubo un tiempo que escuchaba nada más la palabra, así como ustedes, que tal vez estaba escuchando nada más en una iglesia. Y no saben cuántas predicaciones oí de Pedro. Parecía que Pedro era el ejemplo de lo que no debes de hacer. Y yo lo oía, o sea, oía las prédicas y a su madre diciendo, no, pues Pedro. Ya te van a ver por qué triste Pedro. Porque es normal que de repente entre lugares donde predican, Pedro es un buen ejemplo de lo que no se debe de hacer. Ok, se parece a nuestra vida, ¿no? Ejemplos de lo que no se debe de hacer. Pero vean que dice Mateo capítulo 14, versículo 22. Y vamos a verlo de manera rápida. Dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca
e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Quién? Jesús, orando en el monte. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Te ha tocado estar en el mar cuando el viento es contrario y las olas azotan? Me tocó una vez allá en Huatulco y tenía yo 5 razones para salirme de la barca. Estaba yo así, hermano, en la barca escalaba las olas y bajaba las olas. Para los que son pescadores a lo mejor es normal. Para mí no era como... Y de repente empieza a ver el mar y dice, no inventes, en esta que bajamos, nos quedamos allá abajo. Y ¡plas! Entra el agua a la... Dice, ay, no se hundía esta, no se hundía. Y tenía yo a Randy como de 6 años, creo, y lo tengo agarrado. Y mi vieja estaba más tranquila que yo. Ay, cálmate, no pasa nada. Y yo, no, espérate. Y agarré a Travis y a Randy los tenía yo así, porque dije, no manches, si se hunde, los voy a tener que rescatar. Y mi vieja, no pasa nada. Así son a veces. Y cuando no hay que preocuparse, ahí sí está. O sea, ¿por qué viste la leche? O sea, son bien raras. O sea, por lo que hay que preocuparse nada, pero por lo que no hay que preocuparse, ahí sí. Pero bueno, son mujeres y las amamos así. Yo voy abrazando a mis chavos, se siente horrible. Pues déjame decirte que estos serán pescadores. Y para que estos pescadores sientan horrible, es que estaba horrible. Porque el que sabe pescar sabe que eso es normal. Pero bueno, dice la palabra. ¿Dónde estábamos? 14. Ya me perdí. Más a la cuarta vigilia de la noche, a ver, hagan cálculos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Entre 3 y 6 de la mañana, que es la cuarta vigilia, se dividían por vigilias. La cuarta vigilia de la noche, entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. O sea, ¿cuánto tiempo llevan en la barca? Si terminó Jesús de predicar cuando se puso el sol y la gente ya no lo veía y les dice, váyanse, ¿cuántas horas llevan en la barca? Unas 8 a 10 horas. Está pesado, está cansado. Y de repente, tal vez no debería yo de entrar a tanto detalle, pero es que perrones. Sí, cuéntalo, loco, cuéntalo. De repente, versículo, ¿dónde me quedé? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre el mar. ¿Para qué bromas? O sea, ¿qué le pasa? De repente, como a las 3, 4 de la mañana, o sea, dice eso, que si eres pescador, estás en medio de la mar y siempre has estado y nunca has visto a alguien caminando en el agua, ¿sabes qué pasa? Así te lo aseguro. Están los chavos locos. Y dice a la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. ¿Qué más vas a pensar que camina sobre el mar? Vimos que Dios, ¡ay, viene mi papá! ¿Qué onda, papá? ¿Nos veniste a ayudar, papá? No. ¿Y la Cheyenne, papá? O sea, no. O sea, los discípulos viéndole se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Necesito a 11 varones que griten a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así se oía. O sea, eran, miento, estamos 12 porque eran 12. A la de 3. 1, 2, 3. O sea, dice una, ¿qué onda? Pues no que son hombres. Sí, estos varones de acá tienen un gritito así medio. ¿Por qué no se... ¡Oh! Bueno.
diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió piedra y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. He escuchado a predicadores hablar de esta predicación y se lo voy a decir en 20 segundos. Pedro, un hombre de poca fe. Es una buena prédica. Pedro, un hombre de poca fe. Porque el Señor le dijo: ven. Salió de la barca y empezó a caminar y de repente ¡ay! Empezó: ¡sálvame, Señor! Y el Señor lo saca y le dice: ay, Pedro de poca fe. Y lo agarra. No sé si se lo echó como corderito al hombro o como nomás le agarró la mano y ya lo subió a la barca. Cuando se subieron a la barca, se detuvieron los vientos, la tormenta, y le dice: ay, Pedro, ¿por qué dudaste? Pedro, un ejemplo de hombre de poca fe, que dudó de la palabra de Dios. ¿Le pasa a los discípulos? A veces tenemos un enfermito, nuestro hijo, nuestra esposa. ¡Ay, se enfermó! ¿Qué vamos a hacer? ¡Venga, doctor! ¡Venga! Y cuando ya todos los doctores dicen: no, es que no hay nada que hacer. ¡Ay, Señor, nos puedes ayudar! El último, la poca fe. Primero vamos a ver al doctor Villegas, porque ese es bien bueno. Pero no, el Villegas no, ya me dijeron que el doctor Seferino Martínez González es el bueno. Vamos a ver a Seferino, a don Sefe. Ya le vieron a Seferino, no, que según Pancracio de la olla es bueno, entonces ya lo vas a ver a él. Y terminaste en el hoyo. Y ya después dices: pues será que el doctor Jesús puede hacer algo. Y ya lo buscas a él y el Señor dice: sí, te lo arreglo. Arreglo tu situación, suelta la barca. Pedro, un hombre de poca fe. Vámonos a otro caso para ver si no nos identificamos con Pedro. Marcos capítulo 9. Está despuesito de Mateo. A veces me dan ganas de tener la fe de Josué y que se detenga el tiempo. Para los que están en el panorama bíblico ya saben de qué estoy hablando, que se detuviera y pudiéramos seguir predicando. Pero no la tengo, creo que no es necesario, más bien me tengo que apurar. Marcos capítulo 9 dice así. Versículo 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacob y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer blancos. Y les apareció Elías y Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vieron una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Rapidín. Encontramos a Pedro, Juan y Jacobo están ahí, y el Señor se los lleva a un monte y de repente se transfigura. Digo, yo no sé si tenía sonidos y efectos el evento, pero puede ser que sí, porque pues es una transfiguración. Cambió de ser un hombre de carne y hueso y de repente está resplandeciendo. Bueno, los que les gusta ver cómics, imagínense las escenas. Y de repente está Jesús transfigurado, y a su lado se aparecen Moisés y Elías, 2 grandes profetas del Antiguo Testamento, y están dialogando con Jesús y le están preguntando, y él les está diciendo: ¿por qué está Pedro? No. Y los otros están también bien, pero Pedro dice: Pedro, te metiche. No, oigan, qué bueno que estamos aquí interrumpiendo el diálogo de Jesús con Moisés y Elías. O
Moisés, no sé que no se debe interrumpir cuando están hablando los adultos. Está platicando con ellos y dice, Señor, va a estar bueno que estemos aquí, vamos a hacer 3 capillitas. En ese entonces se llamaban enramadas. Vamos a hacer 3 capillitas, una para Elías, una para ti y una para Moisés. ¿Para qué eran las capillitas? Pues para que cuando la gente necesita un milagrito, sube al cerro y dice cuál de las 3 es la más perrona. La de Elías, no. La de Moisés, no me hizo un milagro. No saben entonces la de Jesús. Para eso eran las capillitas, para ver cuál pegaba. Y cuando Pedro dijo eso, se oyó desde el cielo la voz. ¿Saben quién era esa voz de Dios Padre? Este es mi Hijo amado. Es decir, no hagas babosadas, Pedro. O sea, en un lenguaje coloquial mexicano, no hagas tonterías, Pedro. Y nomás se queda Jesús. Él es a quien tienes que acudir. A Él oír. Mensaje de Pedro. Podríamos hablar acerca de Pedro y sus regadas. Ahora se le ocurre hacer capillitas. Yo pregunto, ¿cuántas veces en nuestro caminar con Dios hacemos capillitas? No, es que el hermano Natán, hay que decirle al hermano Natán que ore por nosotros. Y Dios al estar ahí, ay, estos animales. Si el único que hace milagros es Cristo, ¿para qué acuden a Natán para que les haga una oración? No, pero espérate, va a venir un predicador que es de allá de trabajo. Bueno, entonces dice, entonces, ¿cómo se llama el de Tabasco? Yo no sé, pero vamos a ponerle un nombre. Juan Osorio. No, es que el pastor Juan Osorio o el sacerdote, dígale un nombre perrón. Pascual Abrillo. El sacerdote Cuevas es el bueno. Que él venga y que me eche la bendición. ¿Cuántas veces hemos desplazado a Cristo y querer poner a otros al mismo nivel de Él? ¿Suena a un discípulo común y corriente? Nos olvidamos. Hermano Natán, ore usted. Cuando me dicen ore usted, digo, chale, qué locos son, ¿por qué no oran ustedes? Yo tengo suficientes cosas por qué orar, como que estoy orando por las tuyas. Fijo, van a decir, ay, qué mala onda es ese hermano. O sea, sí podemos orar, sin duda, pero ¿qué tal que te enseñamos a orar? Porque no va a haber nadie más desesperado por esa petición más que tú. Yo sí puedo decir, Señor, hazme por favor. Y hay algunos que les gusta predicar, hasta se hacen los interesantes. Oh, Señor, por favor, concédele esa petición. Entonces ya piensan que porque oró así, Dios le va a conceder la petición. No es cierto. Así no funciona. Tú ora con tu corazón contrito y humillado y Dios te va a responder. Pero bueno, ¿cuántas veces hemos hecho capillitas a otros cuando el único al que deberíamos pedir y buscar es a Cristo? ¿Les suena un discípulo común y corriente? A mí sí. Vamos a ver otro caso. Capítulo 16 de Mateo. Y miren que le estoy echando ganas. Capítulo 16 de Mateo. Capítulo 16. Y ahí va. Otra bronca con Pedro. Desde entonces comenzó Jesús. 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Llegó el momento que Jesús ya está empezando a hablarles claro y les está diciendo, ¿sabes qué, Miguel? Está diciendo Jesús, me es necesario ir a Jerusalén porque me van a crucificar. Voy a morir en una cruz, me van a azotar, me van a golpear, les están narrando lo que le va a pasar. Me es necesario ir a hacerlo. Y al tercer día voy a resucitar. Y ahí va el mentiche. Mateo capítulo 16. ¿Y qué dice el versículo 22? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
Pero él volviéndose dijo: Pedro, piedra, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A su máquina, otra vez. Yo me imagino a los apóstoles viéndose: ay, este Pedro siempre abriendo el hocico, siempre metiendo la pata. Ahora que le van a hacer capillitas, otra vez está hablando de tesoro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo: voy a morir y voy a resucitar. Y Pedro le dice: Señor, ven, Señor, yo creo que no es bueno que hagas eso. O sea, no, compadécete de ti. ¿Cómo vas a padecer así? O sea, ¿para qué morir? Si estamos tan felices viendo tus milagros, estamos todos felices, ¿para qué morir? Aguanta la presión. Le está diciendo, o sea, y todavía lo tomó aparte de esas cosas que a mí me caen gordas. Voy a ser honesto, mi hermana Anita lo hacía cuando recién la conocí aquí en Mérida. De repente me decía: ¿se acuerdan? Los que estaban aquí con la iglesia empezó. Y me decía: si me hablan a solas van a pensar que me están diciendo un chisme de algún hermano. Si me hablan a solas, ¿quién sabe qué va a pensar la gente? Y ahí iba, yo le decía: pero dímelo en voz alta, no quisiera oír. Me dije a mi hermana una vez, no la estoy ventaneando, es normal, es una Petra. Entonces es normal que hagamos esas cosas. Pero me decía, y ya cuando me decía lo que estaba diciendo, decía yo: eso me llamó hasta acá solitos. Pues eso me lo podía decir en voz alta con todos. Perdón que te puse el ejemplo, Carmelita. Ahí me invitas a otro padre un día, pero no pasa nada. Y lo cierto es que es normal. Y Jesús, cuando lo llama aparte, le dice lo que le dice. Después de que le echa todo el chorro, Jesús voltea y se lo queda y dice: ¿sabes qué, piedra? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas del cielo, sino en las de la tierra, y me eres tropiezo. Y yo me imagino el pobre Pedrito diciendo: ay, uy, sí, Señor, perdóname. Y se regresa. Y los apóstoles: ya ves, animal, te hemos dicho que cierta boca, siempre con tu bocota hablando, no te puedes callar, ¿ves? Ya lo hiciste enojar. Ahora ya hasta te dijo Satanás, ya ves. Ahora de aquí en adelante te vamos a llamar el Pingo. Porque los eran los apóstoles y eran una banda así medio pesada, se los garantizo. Porque entre ellos había unos que se llamaban, les hacía llamar Jesús los hijos del trueno, eran los que checaban bien duro. Y le dice, o sea, les dice, ya me imagino el alboroto entre los apóstoles. Árale, Pinguito, habla de nuevo, a ver. ¡Ay, el Pedro! O sea, en ser quién sabe qué fue, pero el punto es que, otra vez, Pedro abriendo la boca diciendo tonterías. Otra vez encontramos a Pedro regándola otra vez. Y yo podría hablarles de un montón de otra prédica que podríamos hablar de Pedro. Pedro el bocón. Pedro hablando y queriendo que Jesús no muera en la cruz por nuestros pecados. Pedro sin visión. Pedro sin metas ni objetivos. Pedro sin fe. O sea, sí suena, ¿no? Suena. Yo creo que ya le está diciendo: ¿y por qué te late, Pedro, entonces? Yo igual. Llega al punto porque no eres Llega al punto porque estoy desesperado. Pedro regándola otra vez. Vámonos más adelante. Ahora váyanse a Juan capítulo 13. Les voy a hablar nada más de 3 cosas malas más, para que ya se puedan ir a comer su pollito. Juan 13, 10 más 3. Juan capítulo 13, versículo 5. En esta ocasión, familia, nos encontramos en el aposento alto, en una recámara, hermana, en donde habían subido los apóstoles a celebrar la última cena. ¿Han visto el dibujo ese de la última cena que hizo Miguel Ángel? Bueno, así no fue, pero es un dibujito que se pueden poner en su cabeza para pensar. ¿Sale? Están en esa última cena. Y dice el capítulo
que les dije, 13, versículo 5. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, no es hijo de Pedro, es otro Simón, Judas era hijo de Pedro, no, ese es otro Simón, que le entregase, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ahí va. Se levantó de la cena. ¿Quién? Jesús. Se quitó su manto y tomando una toalla, la ciñó, se la amarró a la cintura y puso agua en un lebrillo, hoy sería en un topper, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo me laven los pies, sino también las manos, la cabeza, échame un baño. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, vosotros estáis limpios aquí, aunque no todos. No me paro ahí, no estoy entrando a más que casos de Pedro. Están sentados los apóstoles. Jesús ya se amarró una toalla, se quitó su túnica. O sea, buena onda, había mucha confianza entre los apóstoles de Jesús. Se quita su túnica y se baja una toalla. Y ahí viene Jesús, están los apóstoles, trae su lebrillo, su topper, su jícara, la pone y agarra los pies de Andrés, se los empieza a lavar. Lava aquí, toalla, seca, camina y se acerca con Natanael. Estos chavos pues están así, ¿no? Como yo creo, como diciendo, órale. Pedro, ni vayas a hablar. Ellos están, sí, yo creo que ellos están disfrutando el momento. Y por acá estaba también Andrés. Dale a el dedo. Y de repente Jesús llega con Pedro, que estaba por acá. No, Señor. No, a mí no me lavan los pies, Señor. Y le dice Jesús, Pedro, si yo no te lavo los pies, no vas a ser de mi banda. Es el lenguaje actual, no vas a tener parte conmigo. Ah, no, Señor, pues aquí estoy, mira, échame una bañita, échame mi mano, échame agua de arriba, lávame, Señor. Y los apóstoles, yo creo que se lo están viendo con nadie. Otra vez y ya me imagino a Natanael de este lado diciendo, ya cállate. Andrés también es su hermano y probablemente dice, yo nunca lo hubiera llamado para que jalara con su. O sea, nomás, siempre con su show, pero siempre haciéndose ver notado. No, y dice, no, Señor, lávame todo y vaya. El Señor le dice, pues no vas a tener parte conmigo. Entonces dejó lavar. Otra vez encontramos a Pedro. Pedro no capta las cosas. Podemos predicar acerca de Pedro, el que no comprende lo que Dios está haciendo. Falto de entendimiento. Pedro, falto de entendimiento, gracias. Ya por ahí alguien me dijo, es que en la roca está ahí un anotador. Un gordito. Está chido, velante. Ese es el cuerpo, nos ayudamos, es un cuerpón. Entonces, de repente, chavos, síganme con esto porque no voy a tardar mucho más y se van a perder los perrones. De repente, encontramos a un Pedro que no piensa, no comprende. Vamos a ver otra situación con Pedro, ¿qué les parece? Mateo capítulo 26. Mateo 26.
Ya me quedan 5 minutos según mi tiempo. Mateo 26. Ahora de repente nos vamos a trasladar del aposento alto al huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní era un lugar en donde Jesús acostumbraba ir a orar. O sea, Jesús era un lugar habitual para que cuando decía vamos a orar, más bien se iba a Getsemaní y ahí oraba. Y acaban de terminar la cena, acaban de lavarles los pies y acaban de decirles que se va a morir y ya, o sea, ya se viene el momento horrible. Mateo versículo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado, a ver, échenme la mano, Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Oigan esto. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Está diciendo a Pedro y a Juan y a Jacobo: mi alma está triste hasta la muerte. Solo a ellos 3. A los demás los dejó ahí, se jaló a estos 3 y les empezó a decir: estoy bien triste. Estoy tan triste, triste hasta de morir de tristeza. Y les dice: quédense aquí y acompáñenme. Cuando les dice velad conmigo, es eso, es acompáñenme en este momento triste. Velen conmigo. Y yéndose un poco adelante, sobre su rostro se postró orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a piedra: así que no has podido acompañarme 1 hora. O sea, me abrí contigo, Pedro. Te dije mi tristeza. Te dije lo que siento y no te pudiste ni siquiera acompañarme 1 hora. Llega Jesús y está Pedro. Pedro, sí señor, sí. Pedro, no pudiste ni 1 hora acompañarme. Y 41, velad y orad para que no entres en tentación. Y Jesús le dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le ve y le dice: sé que tu espíritu quiere, Pedro, pero tu carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló orando fervientemente. Y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. O sea, Pedro ya estaba así, cuando ya oyeron los pasos, decían: El Charlie. sí, en una prédica de domingo. Sus ojos cargados de sueño. Segunda vez. Bueno, Charlie ya lleva como 700. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez. Verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos a ver, se acerca el que me entrega. Llega Jesús la tercera vez. Ya ni les dice nada, ya nada más, ya si se quieren dormir, duérmanse. Imagina que el maestro estaba queriendo, se abrió todo su corazón, hermano, y le platicó su dolor. Nada más a 3, no a los 12, a 3, porque esos 3 decidió él compartirle su dolor.
Y esos tres, 3 veces. Predicación: Pedro el dormilón que no sabe orar. Pedro el hombre que en las reuniones de oración se duerme. El que no sabe comprender las cosas que Jesús está diciendo. El que no aprecia las oportunidades de que Jesús lo elija. El que no valora los momentos en que Jesús quiere un momento a solas con él. Podemos hablar de un montón de cosas de Pedro el dormilón. ¿Les suena parecido a algunos discípulos? Hay veces que hay algo que... Ay, es que hermano, yo no sé qué me pasa, hermano Natán. O sea, yo puedo estar haciendo lo que sea. Empiezo a leer la Biblia y empiezo... Yo no sé por qué, me da sueño, hermano. Así me dice. Falto de leche. Me tengo que echar agua. Empiezo de nuevo. No sé qué es. Es un discípulo. Eso es lo que es. Un caso más. Capítulo 18 de Juan. Vamos a verlo a Pedro otra vez. No, es más, vamos a ver 2 más. Juan 18:10. Yo creo que ahorita está diciendo: ¿y por qué chihuahuas le late el hermano Pedro al hermano Natán? Si Pedro nomás no la hace. O sea, venga, Pedro figura por sus tonterías. Figura porque se duerme, porque grita, porque no tiene fe, porque, o sea, su máquina. Vamos a ver por qué más figura. Capítulo 18, versículo 10. Está Jesús en el huerto. Está Jesús y Pedro, están en el huerto de Getsemaní, están los apóstoles. Capítulo 18, versículo 10. Es más, nada más vamos a agarrar el versículo 4. Se acaban de parar de orar. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas y sabiendo que le había de sobrevenir, se adelantó a los que vienen a buscarlo esa noche. Y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también ahí con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Es el único caso en toda la vida en que vemos a gente azotándose para atrás. Los que lo iban a matar. Aguas. Nomás por eso lo dejo ahí abierto, que lo piensen. Gente azotándose para atrás. El único caso en toda la Biblia. Y era la gente que le quería hacer daño a Jesús. La gente que busca a Jesús se postra hacia adelante y se arrodilla ante él. Otro tema, pero de eso lo estudiamos otro día. Entonces estaba yo el 18. Y dice: le respondieron a Jesús Nazareno. Él dijo: yo soy. Y estaba tan ya en 6. Cuando les digo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. 7. Volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿A quiénes? A sus apóstoles. Déjame, banda, en paz, yo voy. Llévenme a mí. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo llamado Malco, al siervo llamado Malco. Jesús entonces dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que he de beber, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, Pedro ve la escena, saca su espada y me dice: oye, sobre, te avienta el espadazo a Malco, al siervo del sumo sacerdote. ¿Creen que estaba así atinando? A ver su oreja. No era el mochaorejas, Pedro. No estaba apuntando a la oreja. Les garantizo que era un espadazo para volar una cabeza. Y este cuate se hizo así. ¡Fum! Salió la oreja. Sí, ya hice la escena. Yo así leo la Biblia, por eso me gusta leerla, porque yo me voy internando. Y a Pedro con sus pasos. ¡Sale la oreja volando! Y el Señor va corriendo y agarra la oreja. Y trae
sí, sí, Señor. Y ya me imagino los apóstoles. O sea, de aquí en adelante te vamos a llamar el mocha ovejas. Tú nomás no entiendes, Pedro. No inventes, o sea, no puedes ni en este ratito, cuando el maestro ya está despidiéndose, estarte quieto y dejar de hacer babosadas. O sea, siempre tienes que estar haciendo estupideces. Digo, porque así nos hablamos entre hombres, las hermanas si se hablaran así estarían. Sí, ¿sí o no? Los hombres nos podemos decir babosada y medio. Yo creo que Pedro, porque dijo, discúlpeme, chavos. Pues ya ven, se me chispoteó otra vez. O sea, pues yo pensé que teníamos que hacerle el paro al maestro y pues, ¿no ves que en la cena dijo, el que no tiene espada compre una? Pues yo tenía, ya ven que de por sí pues yo me dedicaba antes, aparte de pescar, pues haciendo trabajitos. Tenía yo mi espada guardada. O sea, yo nomás no compré, yo nomás que dejaba mi espada. ¿De dónde va a sacar una espada, Pedro? Hacía trabajitos. Y dice, tengo, o sea, chavos, pues ya mejor me quito la espada, ¿verdad, chavos? Vaya, deja su espada. Otra vez, Pedro. Pedro el que no entiende. Pedro el que ya siendo discípulo de Dios quiere asesinar a gente. O sea, imagínate ese tamaño. Pedro el asesino. O sea, no que ya había andado con Jesús 3 años. Y se le ocurre matar a uno de los siervos del sacerdote. No cualquiera, o sea, está agarrando la espada y va a matar a uno de la mesa directiva del presidente municipal. Tal vez un último caso. ¿Algún caso parecido que ya han pasado los años y de repente la riegas en algo que no debiste haber hecho? ¿Algún discípulo que diga me ha pasado? Último caso. A empezar con el hermano. Mateo 26. Último caso. Y ahorita les voy a explicar. Mateo 26. Dice la hermanita Norma, pobre Pedro. Mateo capítulo 26. Versículo 57. Ya le voló la oreja, ya Jesús le pegó la oreja, ya pasó toda esa escena y se lo llevan a Jesús. Dice el verso 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Jesús se sienta para ver cómo va a terminar toda esta situación. Pedro se sienta para ver lo que le va a pasar. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y bueno, toda esa escena quiero que se la brinquen para no estar leyendo tanto. Nos brincamos a versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez con juramento, no, por esta que no, yo no estaba con él. ¿Lo vi salir de la roca? Dice, no, yo sí. Sí, cierto. Dice, no, yo no estaba ahí. ¿No le suena normal? Pues yo te vi que viste con tu vieja la roca. No, yo no la fui a dejar, pues porque por ahí por la zona de Cauquel es feo, nomás fui a dejar a mi vieja. Yo no soy de esos. Más para que no la salten allá por Cauquel, a mi vieja. Por eso fui a la roca.
Pedro está diciendo, ¿sabes qué? No lo conozco, y hasta juró que no lo conoce. Un poco después, acercándose los que por ahí pasaron, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque hasta tu manera de hablar te descubre. Cuando tú andas con Jesús unos 3 añitos, hablas diferente. Se nota que estabas con Jesús. Y ellos hasta dicen: no, tú ya hasta hablas diferente. Entonces él comenzó a maldecir: hijos de su pi, porque la pi, que yo te juro que pi, que así dice. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre, y usted está con sus pi. Entonces Pedro se acordó de las palabras. No miento. Entonces comenzó a decir, jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ya estamos casi terminando. La prédica más común que se escucha acerca de Pedro es este pasaje: ¿por qué negó Pedro a Jesús? Y así, tiro por viaje, que no va a predicar, va a decir: 1, porque le siguió de lejos. Te vio. Si tú no quieres negar a Jesús, debes de seguirle de cerca. Y que cuando ya estás en el lugar en donde están las broncas, Pedro se estaba calentando las manos en el fuego. Si tú lo lees en Mateo, vas a ampliar el contenido. Y Pedro se estaba calentando con las manos en el fuego con los enemigos de Jesús. Entonces te dicen en ese tipo de prédica: la razón 2 es porque te juntas con la gente que no deberías de estar y empiezas a convivir con ellos. Y luego, pues luego ya no tienes las fuerzas para hacerlo y niegas al maestro. Cierto, Pedro negó al maestro. Entonces, ¿por qué chihuahuas te late, Pedro? Ya ustedes ya se despedrizaron. Ya quieren llegar al cielo a checarle a Pedro. Pues no se preocupen, yo me voy a poner enfrente y les voy a checar a ustedes. Les voy a decir, así nomás vamos a dar un recorrido así por todo lo que vimos. Vamos a empezar. Estaba Pedro en el mar, en la barca, y se aparece Jesús caminando, chavos. Y toda la gente, todos empezaron a ver, 12 hombres empezaron. Ya cambiaron su grito. Empezaron a gritar. ¿Sabes qué? El único que tenía la fe suficiente para decir: Señor, si eres tú, dime que vaya y voy, fue Pedro. Ni un otro tiene, ni una persona más tiene el testimonio de decir: yo caminé en el mar. Ni uno puede decir: yo caminé sobre las aguas. Ni uno puede decir: Jesús me llamó y yo salí de la barca y empecé a caminar. Y sí, es cierto, empecé a dudar y me dio miedo y empecé a hundirme. Pero ni uno otro puede decir: y Jesús extendió su mano y me levantó. Y regresé caminando con él a la barca. Y me subió a la barca. Nadie. Los demás, ¿cuál es su testimonio? Ese es su testimonio. Por eso me late Pedro. Porque aunque Pedro la regó, pero Pedro tuvo el valor y la fe suficiente para decir: si eres, dime y voy. Segundo caso, estaba Jesús transfigurándose y de repente y se lo queda viendo, y mientras los otros nomás están, Pedro está diciendo: esto está pasando por algo. O sea, no nos llamó a nosotros, ustedes aquí nomás de okis. Algo hay que hacer. Señor, perdón la interrupción, ¿quieres que empecemos a trabajar? Hacemos 3 capillitas. Estaba activo, mientras los otros estaban nomás. Pedro era un hombre entrón, que aunque no sabía lo que había que hacer, se voluntariaba solita. Decía: aquí estoy, le chambeo, no soy pescador, digo, no soy constructor, pero pues hice mi barca, pero no puedo hacer una capillita, o sea, más o menos estilo barco, para que aquí pues se pueda venir a buscarte, o algo así, o como unas barquitas, Señor, si tienes, bien perronas. ¿Y los otros? Nada. Pedro tenía iniciativa.
que los otros no tenían. De seguro cuando llegue yo al cielo va a haber una fila de los otros para checarme. Pero ya me harán pago Pedro, van a ver. Entonces, de repente dices, ok, al menos Pedro quería hacer algo. Al menos. Tercer caso, cuando está Jesús diciendo voy a morir, y empieza Pedro, Señor, no te acontezca esto, y el Señor se lo quiere, apártate de mí, Satanás. Y los otros, Pedro, su boca, nada más déjame decirte, Jesús está diciendo voy a morir, me van a golpear, me van a arrancar mi barba, me van a azotar, voy a ser crucificado. Y los demás están, órale. Y Pedro al menos está diciendo, o sea, en su humanidad, dice, o sea, no, Señor, no. O sea, yo no quiero que te lastimen. Al menos lo amaba de esa manera. Ahora, ¿estuvo mal lo que dijo? Sí. Pero déjame decirte que Jesús se está fijando. Los demás están diciendo, no, pues sí, Señor, pues si eso quieres hacer, pues dale. ¿No les suenan más gandallas a nosotros? Pedro está diciendo, no, Señor, o sea, vente, Señor, mira, te voy a tratar de hacer entrar en razón. En su humanidad. O sea, al menos Pedro tenía un sentimiento por Cristo y quería ayudar. Vamos al siguiente. Los demás, ni pío. Siguiente. Está Pedro ahí sentado y le van a lavar los pies a todos. Están ahí sentados así en filita. Ya le lavó a Natanael y está Andrés y dice, échale, Señor, ya sabes, es que pisé caca. Si me lo lavas así ahí entre el dedo, a lo mejor tengo un poquito. Digo, no digo que a lo mejor dijo eso, pero o sea, los demás están echando los pies y están ahí en filita diciendo y a lo mejor uno por allá diciendo, chale, yo tengo que ir a quedar para lavar. O sea, y Pedro está diciendo, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Si tú eres Dios, si tú eres mi rey, tú eres mi Señor, no me laves los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Espérame, Señor, échame una lavada completa, Señor. Válgame si es posible. Ok, entonces no estaba tan loco, estaba tan aferrado a su maestro que lo que fuera que dijera, eso quería hacer y poquito más. Eso quiero hacer, Señor, y más. Ya me llevaste a ver la transformación, eso y otra cosa. Mis pies y mis manos y mi cabeza y todo lo demás, Señor. Báñame. Ok, mientras los demás se sienten lo suficientemente buenos para que el maestro les lave los pies, Pedro no se siente digno. Porque ¿sabes quién lavaba los pies? El sirviente de la casa, el esclavo de la casa. Jesús dice, no puede ser que tú seas mi sirviente. Siguiente. Encontramos que Pedro se durmió. Está orando, Jesús le platicó y cuando regresa, bueno, ¿y ahí cómo lo vas a defender? Soy el abogado de Pedro. De ahí déjame decirte, Jesús sabe las cosas que van a pasar. Sí, dice que él sabía desde el principio quiénes no creían y quién le iba a entregar. Entonces está Jesús, se va a orar. Déjame nomás decirte, por allá hay 9 discípulos, a esos ni los invitan. Nomás piénsenlo así. Llama a 3, Pedro, Jacobo y Juan, y se abre de corazón. ¿Por qué? Porque conoce su espíritu y sabe que su espíritu de ellos está dispuesto, pero sabe que su carne es débil, pero sabe que al menos ellos son sus amigos cercanos. Y cuando regresa, no le dice a Andrés y no le dice a Jacobo, le dice a Pedro. ¿Por qué se dirigía con Pedro? Había alguna conexión bien bonita entre Pedro y Jesús. A los demás ni siquiera les contó la historia. Hagamos un poquito más. Cuando ya están en el huerto
Pedro saca su espada y le vuela la oreja. Y lo critican todos. Pregunto, ¿y los demás qué hicieron por defender a su Señor? Nada. Al menos Pedro dijo, pues con lo que tengo le entro. Ahora Jesús le dice, guarda tu espada. Pero cuando estás en un problema fuertísimo, fortísimo, así tremendo, y alguien llega y te quiere hacer el paro, sabes que cuentas con él. Aunque no sea necesario que te ayude, pero al menos sabes. Y Jesús en su corazón, yo creo que aunque estaba recogiendo la oreja, estaba viniendo a ponerle la oreja a la sierva del sacerdote, y se la pone. Yo no sé qué está pasando por su mente y su corazón de Jesús, pero yo creo que sí les puedo decir que sabía que había alguien que quería al menos defenderlo, porque Jesús era 100% Dios y 100% hombre cuando estaba en la tierra. ¿Y los demás? Los demás, ¿saben qué hicieron? Dice la Biblia en un pasaje que de los que estaban ahí, cuando los empezaron a agarrar y a los apóstoles, él sacó la espada, pero dice que uno de ellos, hasta dejando la túnica, se fue corriendo desnudo. No sé quién es, y por buena onda no nos dicen quién fue, pero si no ya sabríamos que fue Andrés o Natanael. No sé a quién le diríamos el apóstol desnudo. O sea, este cuate, y eran túnicas, probablemente lo pescaron de la túnica y así estilo Matrix. ¡Ah! Y sale corriendo. El punto es que dice el pasaje de la Biblia que se fue corriendo desnudo. Mientras tanto Pedro se quedó a defender a su Señor. Ya están entendiendo por qué Pedro me late. Es Pedro. Digo, es Pedrón. Último. Está entonces Pedro negando al Señor 3 veces. ¿Y por qué lo negó? Pues porque lo siguió de lejos. ¿Y los demás dónde estaban? Ni de lejos ni de cerca. En buena onda. Pedro al menos de lejitos, ahí iba atrasito. Ahí va toda la turba, ahí como que se ve eso, está viendo. ¿Qué está pasando ahí? O sea, está haciendo ahí medio menso, como para que no piensen que es. No, es que agarraron a uno que se llama Jesús, ¿cuál es ese Jesús? O sea, probablemente está ahí platicando, viendo, y cuando de repente una señorita le dice, tú eres otra, 3 veces niega al Señor. Yo nunca voy a predicar por qué negó al Señor. Yo más bien predico dónde estaban los demás. Pedro le negó porque era carne. Pedro dijo cosas que no debió haber dicho porque era carne. Pedro la regó más de 7 veces. Y Pedro la regó muchas veces porque era un discípulo. Y un discípulo genuino comete errores. El que no es discípulo no comete errores porque nunca está intentando hacer nada. El que no es discípulo no comete errores porque lo que piensa que es ser cristiano es venir los domingos a escuchar una prédica y calificarla si estuvo chida o no estuvo chida. Y por eso no la riega. Pero el que es discípulo del Señor, como se mete y trata de hacer algo, ya la riega. Y otra vez intenta hacer algo y la riega. Trata de hablar y la riega. Pero cada regada Jesús está viendo quién de todos ellos está haciendo las cosas. Y aunque falló una y otra vez, ya no voy a darles los textos. Si los quieren los voy a subir al grupo para que después los puedan checar, pero voy a cerrar diciéndoles, hubo un apóstol al cual Jesús le dijo, y obviamente ya sabemos quién fue, Pedro, le dijo, piedra, Satanás te ha pedido a ti para zarandearte como el trigo. ¿Saben qué es zarandear? Cuando cortaban el trigo y querían sacar la semilla del trigo, ¡ah!, la soltaban, ¡ah!,
para que se salga la semilla del tallo y del, ¿cómo se llama? De la espiga. El chanclas vio a todos los apóstoles y tal vez tenía posibilidad de hacer una petición, no lo sé. Pídete a uno, nada más uno, no puedes tocar a todos. Y dice, dame chance de sonarme Pedro. El diablo está diciendo, ¿por qué? ¿Y por qué le dará chance Dios? Porque Dios hizo al hombre con libre albedrío y Dios tiene que permitir que pasen cosas. Porque si no te va a pasar nada, entonces no tuviste libre albedrío para elegir. Déjame que lo azote a Pedro. Y Jesús le advierte, Pedro te pidió Satanás para zarandearte como a trigo. Pero Jesús le dice, pero cuando regreses, confirma a tus hermanos. Porque Jesús ya sabía que Pedro sí se le iban a zarandear, pero era el que iba a regresar. Sí, aguantaría y regresaría a caminar con él. Entonces, el chanclas lo pidió. ¿Sabes a quién más pidió en la Biblia? A Job. Estamos hablando de calibre pesado, ¿eh? A Job pidió para que echarle. A ver, está Pedro, calcúlenle. Para que el chanclas codicie, tronar a uno y se llame Pedro, es que Pedro era Pedrón. Otra, en una ocasión está Pedro y está hablando. Y de repente todo el mundo se va en Juan capítulo 6 y dejan al maestro y se voltea a Jesús y le quedan los apóstoles y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, Señor, yo creo que los apóstoles les van a hablar esto. Y dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si nosotros hemos creído que tú eres el Cristo y conocemos que tú eres el Hijo de Dios y tú tienes palabras de vida eterna. Y todos los apóstoles están. A ver, esta vez que va a decir eso. Y se voltea a Jesús y le dice, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por cierto, debido a esto te digo que tú eres piedra. Y sobre esta piedra, esta roca, voy a edificar mi iglesia. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ahora déjame decir nomás, esto está interesante, es un juego de palabras bien perrón. Tú eres piedra. Y sobre esta roca, si tú ves todo el Antiguo Testamento, Cristo es la roca. En el Nuevo Testamento, Cristo es la roca. Y de repente dice, y tú eres piedra. Es decir, está la roca que es Cristo. Y sobre mí ya te estoy edificando. Y esa piedra es como el primer ladrillo encima del fundamento que es Cristo. Y eso está bien perrón. Y por eso después dice Pedro, somos piedras vivas. Él lo entendió. Por eso él dice, o sea, nosotros somos piedras vivas. Y yo creo que la todo, ¿qué onda piedra? ¿Qué onda piedra? Yo como en la roca, te vamos a llamar piedra también. O sea, ya todo el mundo el Pedro andaba llamando piedras. Se le clavó llamar piedra y dice que somos piedras vivas, edificados sobre Cristo. Hermanos, ya estoy terminando, no se preocupen. Además, hasta voy a cerrar mi Biblia para que me crean. Lo cierto, hermanos, solo para terminar. Yo no sé dónde estés en tu caminar, pero si el chanclas te ha hecho sentir que tú no la vas a hacer, que tú la vas a regar, déjame decirte que la regada más grande que vas a hacer va a ser no intentar. El hombre que lo intentó y lo volvió a intentar y lo volvió a intentar, y cada vez lo regañaba, y cada vez la regaba, fue el hombre al cual Jesús le dijo, Pedro, te doy las llaves de reino. Pedro, confirma la iglesia. Pedro, y yo creo que todos están, ahora, si es el más animal de nosotros, si no lo regañó, no le dijo diablo, ahora si le dijo diablo, ¿cómo dice que? No, si le dijo Pedro de poca fe, yo me los imagino, ¿qué? Y de repente, tal vez, Pedro empezó a sentirse un poquito así como, no lo sé,
Puede ser, quién sabe, a lo mejor. Pero la última vez que se apareció Jesús a él, iban caminando y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Bueno, más, Pedro se había ido a pescar, como ya Jesús se había resucitado y todo, y ya no sabía ni qué hacer. Dijo Pedro: pues me voy a pescar. ¿Y sabes qué pasó con todos? Los siguieron. Pues no que era el animal, no que era el que la regaba. Pedro dice: pues ay, chavos, yo ya no voy a pescar. Pues también nosotros. Y ahí se regresan todos a su chamba de antes. Van pescando y no pescan nada, porque ya no eran pescadores de peces, eran de hombres, pero se les había olvidado. Se te ha olvidado lo que eres, se te ha olvidado para lo que te llamó Dios. Estás confundido haciendo cosas que no deberías de estar haciendo, persiguiendo cosas que no te tocan perseguir, y has olvidado tu llamado de Dios. A un discípulo le pasó, a Pedro le pasó y se fue a pescar. Pero cuando el Señor vuelve a llenar la barca de peces y todo, esta vez Pedro, fíjate, se llena la barca, y lo leen en Juan, se llena la barca de peces otra vez. Cuando Pedro reacciona, dice: ¡a mi máquina, ese es el Señor! ¡Tras! Que se avienta al agua y sobres que se va para allá. ¡Ay, con los peces! Si se quedan los peces, que se queden. Ahí está mi Señor. Llegó con el Señor y el Señor le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿A qué se refería? ¿Me amas más que tu chamba? ¿Me amas más que las cosas a las que te has dedicado? Sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces le preguntó. ¿Por qué le preguntaría 3 veces? Porque 3 veces lo negó, compañero, sí. ¿Por qué 3 veces lo negó? 3 veces te pregunto. Yo creo que le dice una vez: no, sí, Señor, sabes que te amo. Otra vez: ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. La tercera vez dice: ¿me amas? Yo creo que Pedro dijo: chao, yo creo que te escuchó en su oído. Dice: ay, Señor. Así contestó: tú lo sabes. O sea, diciendo: sí, es cierto, tú sabes que te negué, tú sabes que maldije, tú sabes todo, pero también sabes que te amo. Porque Dios sabe nuestras regadas, amiga. Dios sabe las cosas que hemos hecho mal, pero también sabe que lo amas. También sabe que quiere seguirlo. Entonces Jesús, les decía yo que tal vez Pedro se sentía un poquito acá, porque le dice, después de que le dice: sí, Señor, tú sabes todo y sabes que te amo, le dice Jesús: Pedro, antes tú te ceñías, es decir, tú te vestías e ibas a donde tú querías. Pero Pedro, va a llegar el día en que tú vas a extender tus manos y te van a llevar a donde tú no quieres. Y con eso le daba a entender, les estoy recitando la cita, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y después de haber dicho eso, le dijo: sígueme. La primera vez cuando Jesús le llamó, le dijo: sígueme. La última vez que lo llamó, le dijo: sígueme. ¿A qué se refería? Pedro, si me amas, un día vas a ser reo de muerte. No te vas a poder ni vestir. Vas a estar tan golpeado, tan lastimado, tan maltratado, que solo vas a extender tus manos y otro te va a vestir y te van a llevar a donde tú no querías ir. Y así murió Pedro, crucificado, igual que su Señor. Solo que cuando lo crucificaron dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Y lo crucificaron de cabeza. Yo les quiero preguntar, hermanos, cerrando este tema hoy: ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? Él sabe que en tu proceso va a haber fallas. Por eso es mi favorito. Porque ¿sabe cuántas fallas y estupideces he cometido en mi caminar con Dios? No las cuento. De Pedro te cuento 7, 8. Pero Elías, Dios sabe que lo amas. Sabe que lo amas. Y por eso es que nos da oportunidades. Y por eso es que estás hoy aquí.
Y la pregunta hoy es, ¿amas a Jesús? Más que tu vida, más que tus cosas, más que tus placeres, más que tu trabajo, más que tu adulterio. Si hay alguien hoy aquí que dice, sí, yo amo a Jesús, y yo quiero seguir. Si hubiera alguien aquí que diga, yo sí necesito entregarle a Jesús mi vida y bautizarme para ser un discípulo, levante su mano. Si habrá alguien que diga, yo necesito eso para empezar, también Dios te bendiga. Si habrá alguien más que diga, yo necesito, hermano, Dios les bendiga, hermano, Dios te bendiga. Habrá alguien más que diga, yo necesito entregarle a Jesús mi vida. En lo que los demás no piensan, aquellos que levantaron la mano, vénganse, vamos a orar. Pásense conmigo, vamos a orar aquí al frente. Vamos a entregarle a Dios todo, mi hermano. Es tiempo. Es momento, vente, hermano. Llegó el momento de decirle a Dios, voy en serio. Voy a dejar de jugar, Dios, contigo. Y mi vida te la voy a entregar, Señor, con fe. Si es real, si es una decisión firme.